Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de aulas virtuales, o YouTube. Esta es la cuarta sesión de nuestro curso de lenguaje, cultura y poder. Y bueno, en esta ocasión, bueno, se encuentran conectados alrededor de 9 personas, a los cuales, bueno, les comento que, bueno, esta sesión está siendo videograbada. Entonces, por aquello de no querer ceder su imagen, pues pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la misma sesión. Bueno, pues ya hemos ido recorriendo un, un camino con esta asignatura. Ya hemos visto generalidades sobre el aspecto de lo que es el lenguaje, sobre algunas definiciones que estuvimos revisando con Berger y Logman sobre la cuestión de la visión sociológica adentrada a la construcción de la realidad. Y pues bueno, en esta ocasión pues bueno, vamos a ir abordando temas a lo mejor más propios de lo que es la disciplina, de las disciplinas propias, más propias del lenguaje, ¿no? Entonces vamos a ir revisando lo que sería los términos de lingüística y términos de semiótica, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla. Un momentito. Y pues bueno, veremos precisamente lo que es una introducción a lo que es la semiótica y la lingüística. Entonces, vamos a ir de lleno aquí revisando algunos puntos en específico sobre son estas disciplinas. Este, y bueno, los objetivos de nuestra sesión será reconocer los elementos característicos de los estudios semióticos e identificar las posibilidades del estudio del lenguaje. Bueno, por primera instancia, bueno, hablar de lenguaje, ¿no? Retomando un poco la línea que habíamos retomado hace 2 sesiones, sería que, bueno, cuando hablamos de lenguaje, pues determina muchas posturas, ¿no? Acerca sobre el acercamiento del fenómeno del lenguaje, cierto cierta perspectiva teórica, científica, ¿no? Y pues bueno, en esto hay veces que hay puristas que señalan que la pertinencia del lenguaje solamente se puede abordar dentro de la perspectiva del lenguaje verbal. Otros lo toman como punto de partida para dimensionar o hacer metáfora de otro tipo de lenguajes, ¿no? Como lenguaje de las máquinas, de los animales, etcétera, o para comprender en general fenómenos comunicativos que están alrededor de la vida humana, o bueno, incluso hay veces que se podría decir que a niveles generales de la biología, ¿no? De todo fenómeno que prevalezca, ¿no? Un sistema de signos, etcétera, ¿no? El reto de comprender la dimensión del lenguaje visual implica comprender el sentido básico del lenguaje. Bueno, también en algún momento ustedes van a estar enfocados, ¿no? En algún momento a comprender lo que es lenguajes visuales, etcétera. Pero hay un punto de partida en donde a veces se hace metáfora precisamente del sentido básico del lenguaje, ¿no? También habría que señalar que en cierta forma, este, mm, la cuestión de comunicación o significación es un punto de partida en términos de la reflexión de la significación y la comunicación como un punto de reflexión teórico, ¿no? Muchas veces se plantea, ustedes habrán de plantear en algún momento de la carrera esta doble circunstancia en donde a veces se habla también de comunicación e información como dos términos separados, pero a veces concomitantes. Y lo mismo va a pasar con los términos como de comunicación y significación. Aquí, bueno, significar y comunicar son dos procesos totalmente diferentes, ¿no?
Por allí hemos escuchado a cualquier persona egresada a veces de la carrera o incluso desde ciertas posturas teóricas decir que todo comunica, ¿no? Y bueno, y esto en cierto punto de vista teórico, pues a veces no sucede así, ¿no? Porque hay, bueno, hay veces que si se presupone el todo, también es nada, ¿no? En este sentido, bueno, comunicar pues obedece también a un proceso em, de interrelación entre dos entes, ¿no? Llámese físicos, químicos, etcétera, o comunicantes de conciencia, ¿no? En este sentido, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, no? O sea, pongamos el ejemplo. Si yo veo un árbol en la naturaleza, en un bosque, me significará su carácter de naturaleza, vida, etcétera, ¿no? Pero el árbol no necesariamente intenta darnos un mensaje, ¿no? Yo simplemente lo estoy significando, ¿no? A base a partir, ¿no? O con base en una instancia, ¿no? De los significados que yo he introyectado, ¿no? En mi vida, ¿no? Y yo lo puedo caracterizar en ese momento, se trata de un árbol, ¿no? Sin embargo, el árbol no me está diciendo, mira, estoy aquí, etcétera, ¿no? Bueno, si lo pusiéramos dentro de una visión patrística, ¿no? Dentro de una extrema exégesis, ¿no? De que Dios está comunicando conmigo a través de la naturaleza, pues bueno, quizá, ¿no? O sea, ahí ya estaría tratando ya de los que a lo mejor tratan de decir que todo comunica, pues bueno, a lo mejor lo están viendo desde una postura de creencia, ¿no? O desde una postura teológica, ¿no? De decir que Dios está comunicando conmigo en cualquier cosa, ¿no? Pero pues bueno, desde un punto de vista científico, analítico, el árbol no me está diciendo, ¿no? Por otro lado, ¿no? Si yo encuentro un cartel, ¿no? Donde yo encuentro un anuncio en una pared, hay una intención determinada por otro ente pensante, ¿no? Que está intencionando su mensaje a partir de una fuente, etcétera, ¿no? Y entonces ahí constituye que no solamente me está dando un proceso de significación, información, sino que me está determinando un elemento donde está tratando que yo reaccione, ¿no? Entonces, y bueno, hay otro tipo de procesos, ¿no? En donde la comunicación, pues obviamente sí depende, ¿no? De a veces de un feedback, ¿no? Esta interrelación. Pero en este simple proceso, ¿no? De dar a conocer algo, o de obtener una información de simplemente de algo que estoy sensopercibiendo, de algo que yo estoy conociendo, de ahí que la cuestión semiótica se interrelaciona mucho mejor dentro de una postura más bien del conocimiento, más que comunicativa. Se pueden determinar en cuestiones funcionales de la comunicación, claro, pero muchas veces se va a estar conectada más con un elemento de conocimiento. Entonces, tomando en cuenta esta diferencia, podemos determinar, ¿no? Que cuando estamos eh, tratando de reconocer elementos en la naturaleza, ¿no? O culturales, ¿no? Pues obviamente estamos tratando de identificar qué es aquello que me está permitiendo generar una especie de comunicación, o sea, digo, de significación, qué es lo que me está tratando de hacer en la cabeza, que yo estoy determinando que un signo me provoque un elemento que no está ahí, no está presente, ¿no? Una cuestión discursiva, pero a través también de efectos de razonamiento lógico. Entonces, la semiótica como disciplina ha estudiado en mayor medida los procesos de significación, el conocimiento y el discurso, ¿no? Aquí ya estaríamos hablando de dos escuelas que en cierta medida van a ser las prevalecientes en el siglo XX, ¿no? Y pues bueno, todavía lo que ha abarcado un poco el siglo XXI, ¿no? Que son dos escuelas, que es la escuela estructuralista y la escuela pragmática, ¿no? La primera, pues bueno, tiene el fin más aterrizado de estudiar elementos del discurso, y la segunda, cuestiones sobre el conocimiento, la lógica, incluso que han avanzado tanto que estaríamos llegando incluso hasta la inteligencia artificial en la visión pragmática, ¿no? No es nada extraño que en la visión pragmática lógica norteamericana, ¿no? Pues la filosofía esté enredada precisamente
en cuestiones sobre todo de las ideas, ¿no? De la innovación de ideas, de la ciencia, de la inteligencia artificial precisamente, y que incluso casualmente son a veces los mayores productores de ciencia ficción en el mundo, en el cine, ¿no? Entonces ahí converge muy, muy interesantemente, ¿no? La visión a la escuela filosófica pragmática de Estados Unidos, ¿no? Y la visión estructuralista, pues es más analítica dentro de cuestiones de mensajes, ¿no? Mensajes escritos muchas veces, que ha deambulado precisamente con la cuestión analítica sobre incluso eh, pues a veces incluso versiones modernas, ¿no? Sobre el análisis retórico, el análisis de discursos políticos a veces se, se ve muy fehacientemente, ¿no? Eh, aquí, bueno, vamos a comenzar con los textos que estaban ahí en la plataforma. Por ahí vi que algunos revisaron a Sebastián Serrano en estas cuestiones, ¿no? En lo que eran los límites de la semiótica, pero en fin. Sebastián Serrano señala que el espacio del lenguaje es un subespacio de la comunicación distinguido, ¿no? O sea, este espacio del lenguaje, pues bueno, tiene una prevalencia importante, ¿no? Aquí, bueno, he puesto ahí ejemplos ahí de las abejas, ¿no? Recuerda mucho por ahí, pues ya desde la preparatoria y también en la carrera, ¿no? Siempre escuchar por ahí, ¿no? El famoso lenguaje de las abejas. Este estudio que hizo Carl von Frisch, ¿no? Acerca de los rituales que tienen las abejas para comunicarse, llegar al panal, etcétera, bla, 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 ¿no? Y en ese sentido es muy común, por lo regular, pues determinar precisamente que hay aspectos en donde podemos generalizar. Existe un lenguaje, ¿no? En este tipo de animales, o hay un lenguaje de los gatos, de los perros, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? Precisamente cuando hablamos de comunicación, lenguaje es como uno de los términos que no siempre a veces va a estar en las teorías de la comunicación, ¿no? Porque más bien en muchas teorías de la comunicación ven como que medio, mensaje, etcétera, ¿no? Para ciertas ópticas más semióticas, ¿no? Lingüísticas, pues obviamente va a ser un determinante para a veces determinar que existe un fenómeno de comunicación o el lenguaje, ¿no? Y eso es lo que precisamente da la señal, ¿no? De que podamos decir, bueno, existe un lenguaje de las abejas porque hay una especie de codificación de elementos significables, etcétera. Y en ese sentido, por eso Sebastián Serrano dice que para hablar de comunicación, pues obviamente tendríamos que hablar del lenguaje, ¿no? El lenguaje es visto desde la transdisciplinariedad, por obviamente perspectivas lingüísticas. En este sentido, pues hay varios tipos de escuela, ¿no? Em, ya sean, por ejemplo, estructuralistas, ¿no? Por ejemplo, transformacionales, etcétera. Y en general, pues bueno, son varias perspectivas, ¿no? También podemos hablar de perspectivas, perdón, perspectivas cognoscitivas, ¿no? En ese sentido de no es gratuito que actualmente a veces se ponga en boga la cuestión sobre todo de perspectivas que señalan, ¿no? Toda esta parte de cómo es la cuestión neurocognitiva. Y en ese sentido, pues a veces creo que es esta tabla de batería de materias, ¿no? Que harán falta para muchos de ustedes, ¿no? En ese sentido, por parte de la carrera, ¿no? Porque estamos como amarrados, ¿no? Precisamente en una facultad de ciencias políticas y sociales y no una facultad de ciencias en general, ¿no? Precisamente. Porque, pues bueno, bueno, primero habría que definir si las áreas sociales son científicas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es otro tipo de conocimiento, ¿no? Pero en cuestiones de evidencia, ¿no? En cuestiones de los hechos, pues obviamente sí hay un largo trayecto de estudio, sobre todo en la parte neurocognitiva, ¿no? En términos de cómo funciona el cerebro, cómo operan ciertas zonas, ¿no?
el área de Broca, etcétera, ¿no? Entonces ahí se puede aterrizar como cuestiones más de evidencia, ¿no? Y sobre todo, pues las áreas médicas, por ejemplo, de comunicación, como las terapias de lenguaje, etcétera, ¿no? Pues obviamente cuando ven que hay un problema de afasia, etcétera, pues bueno, hay perspectivas que trabajan el lenguaje, ¿no? Entonces ahí son cosas que de algún modo, pues bueno, quedan por ahí importantes, ¿no? Que se va a mezclar mucho con las cuestiones psicológicas también, ¿no? Que también es un área de la salud, no es una ciencia social, la psicología. Entonces también, obviamente, ellos van a tener sus líneas de investigación también vinculadas con el lenguaje, ¿no? Están las áreas lógicas, que bueno, de algún modo se vinculan con las áreas filosóficas, ¿no? Pero sobre todo con cierta perspectiva analítica. Y la perspectiva lógica pues va a ser importante. Nosotros a veces cruzamos con ella, ¿no? Precisamente ahí ya no es tan la parentela, ¿no? Entre área social y entre área filosófica pues no es tan abrupta, ¿no? Parece, ¿no? Como con áreas biológicas, ¿no? Aunque también, bueno, existen sociobiólogos, ¿no? Antropólogos físicos, ¿no? Que sí hacen ese puente, ¿no? Científico, ¿no? Y pues bueno, y obviamente, pues bueno, van a estar estas áreas sociales que también, pues obviamente tendrán un punto de vista diferente, ¿no? A veces más aterrizado, más bien en la reflexión eh, práctica, ¿no? Pero pues a veces muy dentro de puntos de vista muy teóricos, ¿no? Pero pues bueno, también va a ser importante, ¿no? O sea, aunque no sean científicas, estas áreas, ¿no? Pues van a tener una importancia, ¿no? De que, pues bueno, ahí sí, en ese sentido, pues bueno, salir de la carrera y pues bueno, no dominar teoría social, pues bueno, y sí sería como un pecado, ¿no? Este, y bueno, para cerrarnos, si bien la semiótica implica términos y categorías como conocimiento, verdad, norma, regla, problema, hechos, etcétera, ¿no? O sea, que están conectados precisamente a toda una serie de nociones, ¿no? Que invitan precisamente a cuestiones categóricas sobre el sistema de signos, cómo conocemos, ¿no? La verdad, ¿no? La falsedad, etcétera. Pues obviamente también el lenguaje está conectado con este tipo de categorías, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hablaremos un poquito de los dominios de la semiótica. Ustedes revisaron por ahí el texto de Sebastián Serrano, algunos, pues bueno, ya que entregaron ahí ya su control, bueno, su tarea, ¿no? Pues ahí pudieron ahí definir en el cuestionario, pues bueno, cuáles eran los límites, ¿no? De la semiótica y pues bueno, en este sentido, si se plantean, bueno, esta cuestión, ¿no? De, pues bueno, primero, que a muchos les chocará, ¿no? Sobre todo en estas áreas de la carrera, les va a costar mucho trabajo, ¿no? Ahorita, pues bueno, también imparto la materia de teorías de la significación y veo que para muchos ha sido un poco accidentado, ¿no? El hecho de llegar, ¿no? A un tercer semestre sin la profundidad a veces filosófica que demanda, por ejemplo, este tipo de materia, lenguaje, cultura y poder, o teoría del discurso, ¿no? Pero que algo que les choca es precisamente hablar de teoría, ¿no? Y en esta parte de teoría, pues bueno, la semiótica, ¿no? Y también el área del lenguaje, pues va a estar predefinida, ¿no? En el sentido de definir conceptos, ¿no? O sea, cualquier visión filosófica, o de análisis, por ejemplo, de, de cuestiones teóricas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues tendrán que ir estableciendo este dominio, ¿no? Em, entonces, pues bueno, de algún modo estaríamos vinculando, ¿no? Esta situación particular en donde sobre todo lo podemos ver incluso en cualquier investigación de tesis, ¿no? Que lo primero que tenemos que hacer es primero definir conceptos, ¿no? Y en la parte de la semiótica, pues a veces conceptos muy comunes, ¿no? Llegan a ser, pues, definir signo y sistema, ¿no? Cómo se organizan estos signos, etcétera, ¿no? Y pues bueno, tienen una visión pues totalmente particular, ¿no? En este sentido. Y entonces se genera toda una reflexión incluso epistemológica de la disciplina, sus alcances, etcétera, ¿no? Ese sería el primer dominio, ¿no? Por otro lado, algo que ya es parte también a veces de una investigación de tesis, ¿no? Es precisamente cuando ya tratamos de alcanzar
pues obviamente la definición del objeto de estudio, ¿no? Muchas veces es el capítulo 2, ¿no? Donde se establece decir, pues de qué se trata lo que estoy estudiando, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde problematizamos, ¿no? La comunicación y otros objetos de estudio, generamos taxonomías, describir actos paralingüísticos y lingüísticos. Y ahí es, por ejemplo, donde en este caso, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la hermenéutica, ¿no? O de la semiótica, pues bueno, la semiótica entra muy de lleno en la parte teórica, ¿no? Y de repente, pues bueno, tiene que escoger como un área delimitada de estudio en la cual yo voy a poder analizar algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con la hermenéutica? Que a veces los estudios hermenéuticas parten más bien del caso, ¿no? Y a partir del caso se comienza a generar como una especie de líneas, de relaciones, ¿no? No necesariamente significa que el proceso de la investigación sea tal cual uno o tal cual otro, ¿no? Sino que en este sentido iremos definiendo, ¿no? Que cuando nos interesa un objeto de estudio, pues obviamente debo de conocerlo, de saber, ¿no? Y hay muchas veces en que pues, los analistas, por ejemplo, en un área, ¿no? Muchas veces, sea semiótica o hermenéutica, ¿no? A veces lo que te venden precisamente es más la semiótica descriptiva, ¿no? Por ejemplo, por ahí habían cursos en algún momento que hablaban en semiótica del amor, semiótica del marketing, etcétera, porque lo que ya avanzan es precisamente una semiótica descriptiva, ¿no? A casos, ¿no? A casos muy específicos, ¿no? Entonces aquí hay un caso donde Sebastián Serrano establece ahí algo muy interesante, ¿no? En una de sus páginas, ¿no? Y dice así, ¿no? Así, por ejemplo, imaginemos una situación de intimidad, ¿no? Y veamos los pasos del camino de la intimidad sexual, ¿no? El viaje del sexo, ¿no? Si queremos, podemos examinar las siguientes etapas, ¿no? Inicio, uno, ¿no? Se comienza mirando cada uno el cuerpo del otro, ¿no? Como una chispa, miradas al cuerpo y este pasa a un primer plano. Se erige en protagonista de la situación. Dos, ¿no? Algunos movimientos de la cabeza que pueden venir mezclados con alguna palabra. Tres, contacto ocular profundo. Cuatro, se puede dar alguna palabra más a una distancia muy próxima. Cinco, es probable que la mano agarre la otra mano, la distancia tiende a cero, el contacto corporal se inicia, ¿no? Y así, bueno, en este relato, lo que hace Sebastián Serrano es un ejemplo de cómo se está enumerando pues, una especie de cortejo. Y en esta relación, pues obviamente pues, está describiendo los puntos, ¿no? Aquí se hace una semiótica descriptiva, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, ¿no? No se está teorizando precisamente en este sentido, ¿no? De determinar qué es un signo, etcétera, ¿no? Obviamente, pues la mayor parte de materias que ustedes van a llevar, pues es teórica, ¿no? Y hay veces que hay, pues maestros que a lo mejor se saltan esa parte teórica y precisamente van a los ejemplos y a veces por eso tienen, pues más chispa, ¿no? En ese sentido, porque aterrizan los ejemplos más directamente, ¿no? Precisamente a veces son técnicas pedagógicas, funcionan muy bien, pero precisamente en ese sentido, pues bueno, en algún momento todos tenemos nuestra preeminencia, ¿no? Sobre algún gusto de tipos de signos, ¿no? En mi caso a veces me gusta más, por ejemplo, en algún momento dar ejemplos de cine, etcétera, ¿no? Hay algunos que dan ejemplos de marketing, hay que ven la parte organizacional, etcétera, ¿no? En algunos casos ven la cuestión del cómic, etcétera, pero son problemas de semiótica descriptiva, ¿no? Entonces ahí se establecen taxonomías, ¿no? Formas, ¿no? De establecer procesos, etcétera, ¿no? Asimismo, pues bueno, podemos ir determinando, ¿no? Que existen también otras áreas, que es ya la visión como analítica, ¿no? En este sentido, ¿no? De que ya que abordamos, por ejemplo, en la descripción de un objeto, entonces, pues bueno, puede haber un alcance en la transformación, una visión pragmática, ¿no? Una visión de que cambiemos el entorno, ¿no? Y aquí, pues bueno, aquí sobre todo, primero la visión aplicada tendría que ver, por ejemplo, en la cuestión transdisciplinaria, ¿no? Que es precisamente una de las áreas de oportunidad en la semiótica, ¿no? Que es cruzar puentes entre varias disciplinas, ¿no? Si nos quedamos con una óptica, a lo mejor desde una perspectiva social, pues obviamente va a ser muy pobre en la semiótica, ¿no? O sea, va a ser limitado, ¿no? Si no abordamos a cuestiones incluso que obedezcan incluso a cuestiones prácticas, por ejemplo, médicas o aspectos que a lo mejor un médico no ve,
en términos de la evidencia, ¿no? Que a lo mejor un trabajador social a veces sí lo ve, o un área que confluye más en la parte social, pues bueno, ahí va a ser interesante, ¿no? Aplicar en función, por ejemplo, en la medicina, parte, por ejemplo, del tratamiento, ¿no? Es el propio médico. Si uno no le tiene confianza al médico, pues obviamente no se cura. Precisamente porque hay dominios neurocognitivos, ¿no? Que nos hacen fijar precisamente la confianza, etcétera, ¿no? Y eso precisamente puede generar ciertos químicos en la cabeza que a veces favorecen precisamente un estado de ánimo positivo y uno se cura, ¿no? Son aspectos que a lo mejor vienen, por ejemplo, en la referencia de cómo te trata un doctor, etcétera, te lleva, te examina, etcétera. Es más, ¿no? Si uno a veces va a una consulta, ¿no? Y a uno nada más dice cuáles son sus síntomas, ¿no? Y el doctor no te examina, no te toma los pulmones, el pulso, pues como que vas a sentir un poco rara la consulta. Incluso ahora que estuvo muy de moda, ¿no? Las videoconsultas, ¿no? Médicas, este, pues como que era raro, ¿no? Como que, ¿cómo puede como que recomendar algo el médico si no me ha visto, no me ha visto exactamente, ¿no? Como que es diferente, como que el ritual cambia. Entonces en esa parte, pues bueno, hay una visión como aplicada en la mejoría precisamente, bueno, lo ha hecho por ejemplo el IMSS, ¿no? De mejorar el trato al paciente, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que voy precisamente es que este dominio de la semiótica, este tercer dominio, tiene que ver con visiones aplicadas, ¿no? Y en este sentido, pues van, ¿no? Temas, ¿no? Que por ejemplo, si lo vemos en la biología, trataríamos, por ejemplo, con la sistemática, que es esta manera, por ejemplo, de nombrar las plantas, nombrar los elementos vivos, etcétera, ¿no? Bajo una serie de elementos discursivos que hacen completar, pues bueno, el nombre latín, etcétera, ¿no? Eso en algún momento, pues bueno, la aplicación es precisamente tener que la función clasificatoria nos permita, pues obviamente, ser más analíticos con lo que estamos determinando, ¿no? La orden de la clasificación, familias, especie, etcétera, ¿no? Todo el orden taxonómico, pues bueno, tiene un orden sistemático, ¿no? Entonces aplicamos, entonces cuando encontramos un nuevo objeto, ¿no? En la naturaleza, pues es fácilmente clasificable, ¿no? En la psicología, pues bueno, obviamente habrán tratamientos, etcétera, ¿no? Neurocognitivos, de lenguaje, etcétera. Y pues bueno, las ciencias en general, cuando se trata de ver de esta manera transdisciplinaria, ¿no? Pues obviamente generan avances, ¿no? Obviamente en la lingüística aplicada, pues a veces son, por ejemplo, las teorías, por ejemplo, de Chomsky, pues a veces buscó una manera aplicada, ¿no? Por ejemplo, de cómo aprender mejor un idioma, ¿no? Con la cuestión transformacional, ¿no? Etcétera, en donde, pues bueno, si nos acostumbramos a hablar de una manera, ¿no? Este sujeto, verbo, predicado, bueno, depende, ¿no? El lenguaje, si vamos a ser más directo, ¿no? Las voces pasivas a veces como que alentan, ¿no? Esta parte neurocognitiva, etcétera, ¿no? Es como hacerlo más funcional, ¿no? Y hay temas aplicados, ¿no? Por ejemplo, en la semiótica del cine, pues obviamente en la época de los 60 en, en Francia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, teóricos así como Godard, ¿no? Pues tenían la visión, pues de aplicar teorías, ¿no? Del lenguaje cinematográfico y aplicarlas de mejor manera, ¿no? Ahí en ese sentido, converge mucho esta dimensión funcional, ¿no? En términos de mejorar las cosas en determinada disciplina. Así se podrá hablar del arte, ¿no? De la botánica en general. Y se establece, por ejemplo, ahí hasta cuestiones de semiótica comparada, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, pues bueno, vamos estableciendo, bueno, cómo al nivel histórico, pues se comienzan a establecer cierto tipo de elementos teóricos, ¿no? Que van avanzando, ¿no? En la propia dimensión de la teoría semiótica, donde se puede hablar de una protosemiótica en la antigüedad, ¿no? Con estudios de lógica, retórica, la medicina, etcétera, ¿no? Y ya en la visión moderna, pues obviamente vamos a tomar en cuenta, ustedes lo estarán viendo en Introducción al Pensamiento Moderno, etcétera, de cómo el sujeto, la visión del sujeto moldea precisamente las perspectivas modernas, ¿no?
y que obviamente moderno a veces no solamente obedece un proceso histórico, sino una perspectiva particular, ¿no? O sea, la visión moderna, pues obviamente hay elementos que vienen desde los antiguos, ¿no? Desde los griegos, ¿no? Que se establecen ya finalmente en un proceso histórico en la modernidad, en la aplicación precisamente de las visiones racionalistas, etcétera, ¿no? El racionalismo sin la visión deductiva aristotélica, pues a lo mejor no tendría mucho pie, ¿no? Pero en el sentido moderno, kantiano, de la construcción de la realidad del mundo, pues finalmente el sujeto es importante, el sujeto le da sentido a las cosas, ¿no? Y en ese sentido, tanto Peirce como Saussure, que son las dos perspectivas clásicas, ¿no? Pues Peirce va a enarbolar mucho lo que es la psicología social para su análisis y Peirce, por ejemplo, lo va a determinar a partir de la lógica, ¿no? Aquí se determinan lo que son las dos escuelas, ¿no? La escuela estructuralista, que como bien había dicho en algún momento, ¿no? Pues se aboca al análisis del discurso y la escuela pragmática, lo que sería el pensamiento y la mente, ¿no? Entonces, en estas dos tradiciones, pues bueno, se van a erigir elementos, viendo en ese sentido la general de Saussure, estaríamos viendo que, pues bueno, con la cuestión de la lengua, ¿no? En 1906 establece su curso de lingüística, lo que se recogen a través de los escritos de sus alumnos, pues es precisamente todo este conocimiento que él enarboló. Y pues bueno, él habla que, pues bueno, su análisis, reflexionando sobre qué sería la lengua, ¿no? Lo plantea precisamente como y el lenguaje a través de un hecho social, ¿no? En esta relación que a veces también tenía el siglo XIX, por ejemplo, con Durkheim, ¿no? En esta dimensión de plantear los hechos sociales como cuestiones cuantificables, ¿no? Pues para Saussure va a estar de ese lado, ¿no? La visión de la lengua, ¿no? Es un hecho humano, es un hecho social, y que, pues bueno, por un lado, habla de que está relativo a un acto social, pero también más tarde, al calificar la lengua, habla que la lengua que es clasificable, no necesariamente a veces todo es clasificable dentro de los hechos humanos porque tienen variabilidad, ¿no? Que es esta dicotomía que va a encontrar con la visión de la lengua, ¿no? Por lo tanto, a veces verá que el lenguaje, ¿no? Es multiforme y heteróclito, o sea, que está muy vinculado con cuestiones sociales, pero a veces se pierden algunos elementos particulares, por ejemplo, en la forma de hablar de cada uno de nosotros, que obedece una regla de signos, ¿no? Pero pueden haber variantes, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, establece, ¿no? Dos modelos, ¿no? Que sería el modelo colectivo de la lengua, uno más uno igual a una totalidad, ¿no? Como en términos de números, ahí se me acaba de ir, em, números racionales, ¿no? Que establecen la relación con el entero, ¿no? Y él habla que es como una cuestión de números naturales, ¿no? O sea, tantas personas hablan, ¿no? Con cada sistema introyectado, pero pueden haber variantes que a veces incluso pueden ir deformando el lenguaje en la transformación, ¿no? Aquí se van a establecer también dos modelos, ¿no? Que es la parte de la lengua como un fenómeno fisiológico, psicológico, ¿no? Y acústico, ¿no? Entonces, porque interviene la cuestión cognitiva, ¿no? Pero también la cuestión audible, ¿no? La cuestión de la materia de cómo se escucha un sonido. Ese sonido, pues obviamente entra en la cabeza, lo podemos identificar, pero también somos posibles de generar sonidos nosotros, ¿no? A través del aparato fonador de la lengua, ¿no? Y de la garganta. Y entonces aquí se va a establecer su modelo de lo que es el concepto y la imagen acústica, ¿no? Lo que sería su concepto precisamente de signo, ¿no? El significante y el significado, ¿no? El significante como la parte acústica, lo que se escucha, lo que se lee, etcétera. Y la parte del concepto, ¿no? Que sería la cuestión del significado, ¿no? Que va a estar conectado una y otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, se establece esta dimensión, concepto, imagen acústica, como una precisamente de elemento de significación y significado, ¿no? También se van a establecer características del lenguaje, que es arbitrario, ¿no? Que es una visión aristotélica en realidad, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo para determinar que una palabra, por ejemplo, perro, ¿no? Pues es una convención, ¿no? Porque existen otros idiomas que, por ejemplo, pondrán dog o chian, ¿no?
y que, pues, por ejemplo, aunque tengan el mismo significado, ¿no? Arbitrariamente en un idioma se establece que perro, pues, bueno, va a ser específico para determinar a la cuestión animal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es lineal porque no podemos pensar en dos palabras al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, converge esta dimensión interesante del lenguaje, que la lengua es como un trenecito, ¿no? O sea, lo que pensamos en algún momento obedece una palabra, ¿no? Y una vez que pasa esa palabra, ¿no? Puede entrar otra, ¿no? Entonces no podemos pensar dos cosas al mismo tiempo, y en ese sentido, pues bueno, tendrá esta cuestión interesante, ¿no? Los ejes, ¿no? Que son el eje de la simultaneidad y de las cosas coexistentes, ¿no? Aquí, pues bueno, establece un esquema, ¿no? De C y D, ¿no? Que es el eje de las sucesiones, ¿no? En el curso del tiempo, cómo avanza el tiempo, y el eje de las simultaneidades entre A y B, ¿no? En algún momento se conectan, ¿no? Y se establece un tiempo determinado, ¿no? De C a D, pues es como avanza el tiempo, y de A a B, pues es un momento determinado, en donde yo, por ejemplo, ahí diría Saussure, bueno, puedo establecer el análisis de una lengua, ¿no? De C y D se establece el eje de la diacronía, y de A a B el eje de la sincronía, ¿no? En un momento determinado se va a privilegiar este último por la cuestión de los hechos sociales, ¿no? Ahí es cuantificable, ¿no? Y la cuestión transformativa, pues bueno, a veces va a quedar con mucha más complicación como para hacer analizable, ¿no? Bueno, aquí pongo un ejemplo que, pues bueno, por ahí en el 2017, ¿no? Salió un video de Antena 3, ¿no? Donde hablaba un viejito que se llamaba Daddy Melquiades, ¿no? Donde cómo se podía triunfar haciendo un reggaetón en el verano, ¿no? Y cómo componer una obra de reggaetón, primero a nivel lingüístico verbal, ¿no? En ese sentido establecía por ahí un eje de posibilidades, ¿no? Con ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, el sujeto, ¿no? Mami, bebé, etcétera, ¿no? Y un establecimiento al horizontal, ¿no? En el sentido de cómo podía resultar la frase, ¿no? Entonces ahí, bueno, lo pueden buscar en internet, ¿no? A mí me gusta el Takataka, creo que se llama así el video, ¿no? Pero cuando da la explicación, lo que está explicando el Daddy Melquiades es los dos términos de Saussure, que establece como el paradigma y el sintagma, ¿no? El paradigma es todas estas operaciones a nivel vertical, y a nivel sintagmático son las operaciones resultantes a nivel horizontal, ¿no? O sea, yo podría decir, bebé, yo puedo encenderte lento hasta el amanecer sin miedo. Eso, por ejemplo, podría ser una operación sintagmática. Y a nivel vertical, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuando que bueno, ya sería más particular por palabras, ¿no? Pero bueno, encenderte, amarte, ligar, amar, etcétera, sería como una especie de cuestión paradigmática, ¿no? En las opciones que tenemos para organizar un lenguaje, ¿no? Entonces ahí se establecen los dos conceptos de Saussure, que es paradigma y sintagma. Y pues bueno, saltando al otro lado del continente, más o menos por las mismas fechas, bueno, el texto pues obviamente de Saussure, pues bueno, sale posterior a 1907, etcétera, 1903, etcétera. Y Peirce, pues bueno, en la segunda mitad del siglo XIX comienza a escribir varias cosas sobre la reflexión del signo, pero no desde el punto de vista lingüístico como lo había hecho su contraparte europea, sino que lo va a hacer desde el punto de vista lógico. Obviamente Peirce, y bueno, vale el comentario, se pronuncia Peirce, no Pierce, ¿no? Peirce lo que va a establecer es la dimensión entre lo que es el pensamiento, en cómo pensamos, en una visión lógica. Va a amar la química, Peirce, bueno, estudió química, y su papá era matemático, pero bueno, de esta visión química eh, va a establecer esta relación como si lo que estuviéramos pensando es una especie de compuesto, y lo que tenemos en la cabeza pues puede ser separado como una cuestión química, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, establece esta triada, ¿no? De lo que sería el representante, objeto y interpretante, como una cuestión lógica, porque también la cuestión lógica obedecen las triadas, ¿no? En una cuestión lógica hablamos a veces de dos postulados y una conclusión, y para que los
la conclusión exista, pues bueno, tiene que haber términos mayores, términos medios y términos menores, ¿no? Y lo que, pues bueno, es terminología de lógica. Pero lo que estaríamos estableciendo aquí, ¿no? Es que las conexiones entre elementos que nos dan pie a generar un conocimiento fehaciente en nuestra mente es una visión triádica, ¿no? Porque va a determinar que aquello que podamos determinar como signo en algún momento, puede ser un árbol, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Y obviamente va a cotejar con nuestro bagaje de signos internos en la mente, ¿no? A través o sea, de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, somos un ente pensante que puede determinar que eso tenga sentido, ¿no? Y que va a estar refiriendo a nuestro concepto de árbol en general. Pero, por ejemplo, podemos distinguir más o menos que con el árbol a veces pueden existir muchas metáforas, como el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, ¿no? Y aquí viene toda una cuestión transformadora, ¿no? Del signo, ¿no? O sea, todo aquello que vemos inmediatamente se puede desdibujar en otras cosas, ¿no? O sea, eh, puedo interpretar muchas cosas a partir de un mismo elemento que nosotros veamos, ¿no? Entonces ahí va a estar conectado precisamente toda una dimensión, incluso cosmogónica, ¿no? Donde se van a interrelacionar todas las maneras en que nosotros hemos participado con la realidad. Y en ese sentido converge mucho, por ejemplo, una visión hasta kantiana, ¿no? O sea, de cómo si nosotros no le daríamos sentido a las cosas que estamos viendo. O sea, tenemos que depositarle nuestra construcción de la realidad a aquello que vemos para que tenga sentido. Esta es una visión totalmente transformadora, como bien lo había comentado hace un ratito, ¿no? Pues la filosofía norteamericana va a estar ligada con ello. Cuando vamos al Sanborn, ¿no? Viendo toda esta filosofía que venden, ¿no? En sus anaqueles, pues va a estar, es la visión más pobre precisamente del pragmatismo norteamericano, porque dicen, pues a partir de una idea puedes transformar el mundo, ¿no? O sea, estos libros de idea, de padre pobre, padre rico, etcétera, ¿no? Pues lo que te dicen es precisamente de que a partir de una idea que tú generes puedes transformar el mundo, ¿no? Y es una visión un poco muy pobre de toda esta visión pragmática, pero obedece a toda una visión filosófica. Hace unos 14 años, por ahí estaba de moda un libro que se llamaba El Secreto, y pues bueno, por ejemplo, decían la gente, ¿no? Pues yo quiero de Navidad un suéter, ¿no? Y en vez del suéter te regalaban el libro, ¿no? El secreto. No, es que si tú lees el libro no solamente vas a obtener el suéter que quieres, sino todo lo que tú deseas en tu mente, ¿no? Y es una visión como que interesante, ¿no? Pero es una visión programada hacia el futuro, ¿no? Precisamente lo que hace precisamente esta dimensión pragmatista es que lleguemos antes de viajar las dimensiones físicas, ¿no? De aquí a acá lo hagamos en la mente, ¿no? De algún modo es la filosofía de la ciencia de Estados Unidos, ¿no? Toda la filosofía incluso de Carl Sagan, ¿no? De Neil deGrasse Tyson, de Bill Nye, ¿no? Que generemos esas ideas, ¿no? Y a partir de esas ideas se genera toda esta transformación. Y pues bueno, en general, pues bueno, Peirce es todo un personaje, ¿no? Digo, quizá por ser sistema abierto a veces no hay tanto tiempo de explorarlo como en sistema escolarizado, pero es todo un personaje, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por lo regular siempre ponen un triángulo para clarificar el esquema de Peirce, pero su esquema es como una especie de Y porque se obedece más como a la parte química. Y porque bueno, un enlace químico se puede ir enlazando con otros elementos de significación, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esta visión triádica representada en objeto interpretante, pues viene la definición así, ¿no? El signo es algo que representa algo para alguien, ¿no? O sea, ahí ya se establece que algo va a significar otra cosa que no está presente ahí, gracias a un tercero que es un ente pensante. Pero en ese sentido, el interpretante no es quien interpreta, ¿no? No confundan esto, hay una visión interesante de eso. El interpretante sería como lo más parecido en Saussure a la parte de la sincronía y la diacronía, ¿no? Que en un momento determinado una parte de la mente, o sea, ya no el sujeto, es una parte de la mente la que determina que en un momento determinado signifique algo, ¿no? Entonces el interpretante no es una persona, ¿no?
sino es un elemento de la mente, ¿no? Que está ahí presente, ¿no? En el sujeto, ¿no? En ese sentido es como esta visión es totalmente mentalista. Muchas veces se le va a redefinir esta visión, muchas veces conectada con el conductismo, pero no hay que verlo así, ¿no? Es una visión totalmente lógica, filosófica, y que bueno, va a estar conectado con las antiguas disciplinas, que sería el famoso trivium, que es la gramática, como las formas, ¿no? Las formas con las que está establecido la materia, ¿no? La lógica, ¿no? Como la substancia misma del pensamiento, ¿no? Que sería el objeto, y la parte retórica, ¿no? En la parte como la función que tiene ese objeto para alguien, ¿no? O sea, en ese sentido como el mensaje, ¿no? O sea, y en la retórica muchas veces se van a establecer mensajes que solamente pueden ser codificados, ¿no? En términos de la práctica, ¿no? O sea, si yo escucho, por ejemplo, la frase voy a tomar su mano en matrimonio, no estoy diciendo algo literal, sino que tiene una visión metafórica, una sinécdoque. Entonces ahí se establece que el signo es transformación. El signo siempre va a estar en movimiento, ¿no? Entonces por eso en ese sentido se establece que el objeto de estudio de la semiótica es la semiosis, o sea, la transformación del signo. Y el tema de la semiótica, pues obviamente va a ser el signo. El signo y semiosis van a estar conectados. O sea, signo y transformación va a estar vinculado precisamente con el conocimiento humano, con el pensamiento humano, con la cognición, con la lógica en general, ¿no? Por ahí hay ejemplos, ¿no? Tres modos de conocimiento, que es la abducción, la inducción y la deducción. La abducción es la hipótesis, ¿no? Para generar cualquier cuestión del mundo cuando lo generamos en la mente, ¿no? Antes de que yo, por ejemplo, determine que lo que estoy viendo detrás de la ventana es un árbol, yo fijo en la mente una hipótesis, una visión hipotética, ¿no? Ya a través de dos cosas lo puedo demostrar, ¿no? Si es por una inducción, que yo puedo palpar el árbol que existe ahí, que etcétera. O puedo deducir, ¿no? Con base a mi conocimiento de árboles, puedo decir qué tiene la forma y la apariencia de los árboles, ¿no? Y pues bueno, ahí tiene una especie de forma ahí de clasificar los signos, ¿no? Que son las categorías faneroscópicas, que es la parte de cualidad, que sería como la inducción, la secundidad o la cuestión de la realidad de los hechos, que tiene que ver con la inducción, y el convenio o la terceridad, que tiene que ver con la deducción, ¿no? Y ahí se va a establecer una especie de tipos de signos con base en qué tipo de signo hay. Y bueno, va el comentario, ustedes lo verán con más calma en teorías de la significación esto, pero hay que analizar este tipo de signos como si fueran momentos, ¿no? Como tiempos y espacios conectados, ¿no? Donde a veces un mismo objeto puede ser un icono, un índice y un símbolo. Muchas veces hay las lecturas, por ejemplo, de Humberto Eco pueden ser erróneas si queremos conocer a Peirce, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, habría que tratar con cuidado todo este tema. Les recomiendo por ahí, en internet, busquen el canal de la Fonda Filosófica, de em, este, mm, ay, se me acaba de ir el nombre de este doctor, doctor si mal no recuerdo, da en la Universidad de Veracruz, da clases. Y bueno, tiene su canal de la Fonda Filosófica, es un referente muy importante, ¿no? Para incluso la interpretación de Peirce moderna. Revisen también el sitio de la Universidad de Navarra, ahí hay obviamente varios artículos, traducciones directas de Peirce, ¿no? De sus artículos, los cuales publicó en vida y aquellos que tampoco pudo publicar. Hay mucha información de ellos en la Universidad de Navarra, ¿no? Hay varios estudiosos, ¿no? Em, por ahí, ¿no? Sara Barrena, por ahí me está, faltando por ahí en algún momento, Jaime Nubiola, ¿no? Por ejemplo, también es un catedrático de Navarra, que, ustedes podrán encontrar información de Peirce, ¿no? Y pues bueno, es un autor sobre todo muy prolífico, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, ya en la visión
posterior a Peirce, pues llega Morris, ¿no? Que resignifica la visión triádica del trivium, ¿no? Que resignifica toda esta visión de la sintáctica, la semántica y la pragmática, ¿no? Entonces, lo verán con más calma en teorías de la significación. Y bueno, veamos esta parte, ¿no? Del texto y semanálisis que ustedes también revisaron con Cristeva, ¿no? Que en realidad es bueno, el texto de Cristeva es un poco críptico, ¿no? Hay que pensar que, bueno, Cristeva todavía estaba elaborando este tipo de reflexión semiótica, ¿no? Bueno, desde toda esta herencia rusa, ¿no? Que la escuela rusa tiene toda una tradición formalista, etcétera, como de adentrarse, ¿no? Dentro de una visión, ni caer tanto en el estructuralismo ni en el pragmatismo. Entonces, pues bueno, a veces mezclan, ¿no? Algunas cuestiones que incluso obedecen a cuestiones que estarían como hasta prohibidas en la Unión Soviética, ¿no? Como todas estas visiones filosóficas freudianas, etcétera. Y pues bueno, de esta dimensión precisamente de semanálisis, ¿no? O sea, se precisa, ¿no? Esta como visión de cómo se puede hacer una especie de análisis, ¿no? Una cuestión analítica de la semántica y bueno, pues semanálisis, ¿no? Palabra que implica realizar análisis del texto o discurso como si fuese algo exhaustivo, tomando en cuenta un valor amplio del estructuralismo, ¿no? O sea, estamos estableciendo, ¿no? El análisis del discurso en términos de como si fuera el ente que solamente se va a poder analizar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la hermenéutica, que la hermenéutica trata de cruzar puentes entre varios discursos o varias formas de establecer este tipo de significación a partir de relaciones de contexto, ¿no? Aquí lo que se establecería es una visión de cotexto, ¿no? Relaciones cotextuales, ¿no? Y bueno, esta relación entre filosofía y semiótica, pues bueno, la semiótica es una ciencia más, pero al mismo tiempo genera una reflexión de las propias ciencias. Esta visión obviamente semiótica, pues obviamente viene desde Peirce, ¿no? Peirce veía la dimensión de la lógica, o sea, no hay ciencia sin lógica. Después Morris habla de lo que es el organón de las ciencias, la semiótica como piedra angular, o sea, y pues bueno, de ahí pues bueno, se refleja que la semiótica es una metaciencia, ¿no? Está arriba de las ciencias, pero también es una disciplina más, ¿no? O sea, no hay ciencia sin semiótica, ¿no? O sea, no hay ciencia que no analice signos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se establece la posibilidad de generar una epistemología, ¿no? Por eso a veces puede costar tanto para muchos de ustedes adentrarse sobre todo en la reflexión semiótica, porque lo que están generando no solamente es filosofía, sino una visión epistemológica de las ciencias, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, pues lo que vemos muchas veces en semiótica, pues es que estamos trabajando con modelos, ¿no? O sea, modelos, formas de análisis, etcétera, ¿no? Como estos límites de la semiótica que establecía Serrano, ¿no? Una visión teórica para aplicarlo en un fenómeno descriptivo y aplicarlo en determinada área de la ciencia, ¿no? Y aquí, pues bueno, dice Cristeva, puede o no tener que ver con la ideología, ¿no? Porque bueno, hasta la visión científica de la ciencia dentro de la postura de la modernidad, pues bueno, se genera también como una especie de ideología, ¿no? Y pues bueno, aquí viene toda esta cosmovisión, ¿no? Que a veces se presta mucho a las teorías de la conspiración, las pseudociencias, ¿no? Etcétera. De que bueno, la ciencia es como si fuera una ideología más, ¿no? Pero pues bueno, la ciencia por sí misma lo que trata de demostrar son los hechos y la evidencia, ¿no? O sea, tratar de decir que hay un pensamiento per se de la ciencia, pues bueno, es una visión romantizada, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues bueno, establece por aquí, ¿no? O sea, que puede haber visiones de la semiótica que, pues bueno, pueden tener, ¿no? Una visión de cierta perspectiva de tradición, etcétera, o no la puede tener, ¿no? Que es precisamente esta visión purista pues incluso hasta una visión fenomenológica que tanto, ¿no? En la ciencia, ¿no? Y aquí me recuerdo al texto, por ejemplo, de Bachelard o de Verón, ¿no? De que tanto a veces cuando estamos construyendo cualquier objeto de estudio científico, pues es una persona la que lo está realizando, ¿no? Entonces va a tener intereses particulares y en ese sentido
ideas, ¿no? Pero pues bueno, aquí todo un tema, ¿no? De reflexión, ¿no? Pero que yo sugiero a veces no entrar precisamente en esas discusiones simplistas, ¿no? De decir, es que la ciencia moderna, ¿no? Obedece a cierto tipo de comportamiento, porque pues lo único que generamos precisamente es más pseudociencia, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es cuestiones que a veces rayan como que en lo absurdo, ¿no? Determinar que si hay hay ciencias, ¿no? Que bueno, hasta puede uno sonar políticamente incorrecto, ¿no? Señalar que hay cierto tipo de ciencias, ¿no? Que son las verdaderas y otras que no. Pero bueno, este, lo hablaremos en otro momento, ¿no? O en alguna otra clase, ¿no? Y pues bueno, en toda esta visión semiótica, pues bueno, obviamente, pues bueno, pueden entrar aspectos sociales, ¿no? En cómo interpretamos los signos, ¿no? Eh, el modo de vida, ¿no? Las clases sociales, ¿no? Establecen, ¿no? Eh, hay protocolos en la vida semiótica del hombre, ¿no? Que establecen que existan comportamientos correctos, formas de vestir correctas, etcétera, ¿no? Se puede aplicar en aspectos literarios, ¿no? En las maneras en que, pues de algún modo, esté vinculado precisamente cómo se escribe algo, etcétera, o la forma de escribir de alguien, ¿no? Y pues bueno, en general, pues bueno, se establecería toda esta dimensión particular, ¿no? Aspectos lógicos, que obviamente es lo que determina que nosotros establemos la relación entre evidencias, ¿no? Entre conceptos, ¿no? Entre la posibilidad de generar, pues obviamente lo que hace cualquier operación lógica, incluso matemática, pues es simplificar a través de un mare magnum, ¿no? De elementos que están ahí desordenados, les damos orden y los sintetizamos, ¿no? Le damos una reducción y le damos una síntesis, ¿no? Ok. Hay aspectos, pues obviamente también que obedecen, por ejemplo, Roland Barthes, ¿no? Estudiaba aspectos de la moda, ¿no? Pero no de la moda en términos de la parte descriptiva, es simplemente, ¿cómo decir que es no? O sea, no la moda, tergiversándola como el buen vestir o el mal vestir, sino en la analítica precisamente de cómo describimos, por ejemplo, las cosas de la moda, ¿no? En términos verbales, ¿no? Y en términos visuales, ¿no? Ahí hay todo un texto ahí del lenguaje de la moda de Roland Barthes que tiene que ver más que nada con cuestiones analíticas de denotación y connotación, sobre todo en la parte de valores, ¿no? De comunicación en términos de cómo establecemos una especie de valor de palabra con otra, ¿no? Lenguaje y semiótica pues van a estar totalmente conectados en este sentido. Y pues bueno, vamos a ver que las dos dimensiones, ¿no? Lo que es la parte de la comunicación verbal. En cierta medida, toda esta parte de Serrano pues va a extender lo que vimos con Jules y que pues bueno, va a retomar aquí varios, ¿no? Autores como Hockett, Allman y a Thorpe, y también a Martinet, que algunos de esos son las referencias del propio Jules por ahí, y que pues bueno, se establece toda esta comunicación verbal pues como un eje fundamental, ¿no? En términos de que ciertas características, ¿no? Hay un canal vocal auditivo, eh, y pues bueno, estas características, pues bueno, pueden ser la de difusión, ¿no? Que es transmisión y recepción direccional sobre un contenido lingüístico, o sea, está una conexión de dar a conocer algo, ¿no? Y también tiene la particularidad de la extinción verbal, ¿no? O sea, en el momento que yo estoy hablando, pues esto podrá quedar grabado, ¿no? Pero de algún modo, en el momento del instante cuando estamos hablando, pues son inmediatas, ¿no? Las palabras, ¿no? O sea, incluso cuando escuchamos un video, pues, lo podemos regresar, etcétera, ¿no? Pero lo entiendes en un momento determinado, ¿no? O sea, se extingue, ¿no? La parte verbal, ¿no? Hay una especialización, o sea, que es la parte fonética, ¿no? O sea, si yo digo, me da una torta de jabón, ¿no? Y ando mormado, pues me van a entender, ¿no? En el sentido del contexto y el cotexto, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, hay una especialización que lo puede entender el otro, ¿no?
Entonces hay un carácter discreto de la unidad fonética, ¿no? Donde puedes comparar la M con la B, ¿no? En algún aspecto, pero tiene un valor cada una de ellas, ¿no? O sea, en ese sentido, podemos ser analíticos, ¿no? Con cómo se está pronunciando algo, ¿no? También, pues bueno, la comunicación verbal obedece un feedback, ¿no? Podemos retroalimentar a todos aquellos que nos dicen algo, ¿no? Eh, obviamente, por ejemplo, aquí en las clases online, ¿no? O en las clases presenciales o en las clases en general del SUA, pues lo que uno está esperando, pues siempre es el feedback, ¿no? O sea, en la medida que hay feedback, pues yo podría entender que leyeron las lecturas, ¿no? O en dado caso, pues puedo ver en la plataforma que, pues bueno, apenas hay 4 personas que apenas han entregado ahorita la cuestión de la lectura y puedo entender que, pues bueno, han leído algo, ¿no? Ahí se establece una especie de feedback, una retroalimentación, ¿no? O sea, la comunicación verbal no es lo que espera, ¿no? Em, Se puede establecer una semántica, una especie de significado particular con las palabras, ¿no? Convencionales, ¿no? Y este carácter de arbitrariedad, pues obedece a que cada palabra, pues bueno, se establece en tiempo entre un pacto, ¿no? Determinado, ¿no? Con la población, ¿no? Aquí, bueno, también la cuestión de desplazamiento, donde podemos hablar, ¿no? De cosas que no están presentes, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar del día de ayer o del día de mañana que no ha pasado, o puedo hablar de cosas que no están en lo inmediato, ¿no? La linealidad, que es esta parte de que mencionaban, ¿no? Que ya mencionaba Saussure, ¿no? Que pues, bueno, no se puede pensar en dos palabras al mismo tiempo, sino que una con otra van concatenadas, ¿no? En algún tiempo determinado. También podemos hablar de que, pues bueno, la creatividad, ¿no? La creatividad con la lengua. Si no hubiera creatividad, no existirían los poetas, ¿no? No existiría la literatura, ¿no? Porque en algún momento pues, la parte verbal puede redefinir las palabras que damos por hecho como concretas, ¿no? Lo que en lógica determinaríamos como eh, es- los términos unívocos, ¿no? Que solamente pueden significar algo y no otra cosa, pero los poetas pueden desdibujar eso, ¿no? Pueden darle redefinición a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, hacer metáforas retóricas, ¿no? Como el libro de la vida, ¿no? Y dices el libro, hay un objeto que le llamamos libro, pero cuando le aumentas de la vida, pues ahí le aumentas, ¿no? ¿Dónde está el libro de la vida, ¿no? Entonces, algunos podrán decir, no, pues es la Biblia, ¿no? Algunos dirán, pues es la experiencia de vivir, ¿no? Algunos dirán que el libro de la vida, algunos podrán metaforizarlo como el amor, algunos o el amor y la guerra, ¿no? Es como la vida y la muerte, ¿no? Se genera creatividad, ¿no? A través de las palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, se establece, ¿no? Que cada uno de nosotros establece una forma particular de darle relaciones a las palabras. Es el idiolecto, ¿no? Que cada uno de nosotros le da a una visión particular de la lengua, ¿no? Hay tradición cultural, ¿no? Obviamente, pues ahí pongo de ejemplo las quesadillas llevan queso o sin queso, pero les llamamos quesadillas aquí en la parte central de México. Del mismo modo que, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Con las que a lo mejor muchos de ustedes pues ya fueron privilegiados con las vacunas anti-COVID, pues no fueron hechas con vacas, ¿no? Y les llamábamos vacunas, ¿no? O sea, o por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que trabajan pues no reciben sal, ¿no? De salario, ¿no? Y dicen mi salario, ¿no? ¿Por qué? Pues que son conceptos arbitrarios que obedecen a una perspectiva cultural, ¿no? Solamente en un sentido es donde se puede entender, ¿no? Entonces, las quesadillas con o sin queso, pues se establece por un concepto arbitrario, ¿no? No, o sea, del mismo modo surge desde una determinación metonímica, ¿no? Pero al final se establecen muchas de las palabras en un sentido cultural, ¿no? La doble articulación, que es esta definición entre, podemos separar una frase en palabras y cada palabra pues, en unidades fonémicas
Las unidades fonémicas pues ya no tienen significado, sino que es a partir de la palabra, ¿no? Que estas establecen significados, ¿no? Entonces es esta cuestión de la doble articulación, ya la veíamos con Jules, pero pues no está de más recordarla, ¿no? La disimulación, que podemos hablar de cosas imaginarias, de cuentos, ¿no? Cosas que no están ahí. La reflexividad, sin el lenguaje no podríamos reflexionar, no podríamos hablar del yo, de qué es lo que sentimos, etcétera, ¿no? La traducción pueden ser desde una visión pragmática, se pueden traducir palabras en otros idiomas, podemos interpretar, ¿no?, las cosas, ¿no?, desde cierto punto de vista, pero estamos ejecutando la posibilidad de la traducción, ¿no? Podemos establecer argumentos con la comunicación verbal, ¿no?, una visión totalmente conectada con la lógica. Podemos aprender cosas nuevas sin tener la experiencia directa, inductiva, ¿no?, empírica. Podemos aprender, ¿no?, de cabeza ajena a través de las palabras, ¿no? Lo anterior aplica también diferencias humanas, ¿no? El lenguaje verbal sí que es único y específicamente humano, ¿no? O sea, no podemos hablar, bueno, que haya otra especie que establezca un lenguaje parecido al ser humano, ¿no? Lo que se establece son metáforas, ¿no? Como por ejemplo los delfines, las abejas, etcétera. Pero no establecemos como una relación ahí como si fuera posible, ¿no? Entre juntar conceptos como sujeto, verbo, objeto, ¿no? Entonces es totalmente humano, ¿no?, la comunicación verbal, ¿no? Y pues bueno, llegamos a la comunicación no verbal, que pues va a ser como coetánea también para muchas partes de la comunicación humana. Y pues bueno, estas características, pues bueno, se establece esta visión interdependiente, ¿no? Que hay veces que la comunicación humana, cultural, pues a veces es interdependiente, usamos muchas veces gestos, utilizamos señas, etcétera, que nos ayudan muchas veces a nuestro lenguaje verbal, ¿no? O sea, en ese sentido, pues bueno, establecemos muchas veces esta dimensión, ¿no? O podemos determinar, por ejemplo, cómo se siente una persona, ¿no?, anímicamente, etcétera, a partir de su forma, ¿no?, no verbal, ¿no? Ok, eh, nos puede generar lo que es la veracidad de un mensaje. Hay veces, por ahí existía esta serie, ¿no?, en televisión que se llama Lie to Me, ¿no?, de este perito, ¿no?, en comunicación verbal, que podía determinar si una persona mentía o no, ¿no? Intuitivamente a veces lo sabemos, ¿no? Si una persona a veces no te mira a los ojos, pues obviamente, o mira hacia otros lados, como que no podemos establecer como una relación de confianza, etcétera. O podemos decir que, dices, pues, si dice desganada, por ejemplo, dice, a ver, Pablito, tienes que hacer el informe, ¿no?, para el día de mañana. Uy, sí, ¿no? Entonces como que habla de una manera desganada, pero puedes ver, ¿no?, que su cara es así como que molesta, etcétera. Tiene una verdad, ¿no?, el mensaje que nos están diciendo, ¿no?, a través de lo no verbal. Siempre se mantiene, es inevitable. O sea, no podemos quitar nuestra parte no verbal, ¿no? O sea, nuestros gestos, nuestros modos se establecen, ¿no? Siempre una característica prevaleciente nuestra en nuestra comunicación, ¿no? Puede reflejar emotividad, ¿no?, expresividad, ¿no?, estado de ánimo, ¿no? O sea, se determina mucho, ¿no? Entonces ahí puedes ver muchas veces, no, es que están animados con la clase, uy, pues qué animados, ¿no? Cuando ves las caras, ¿no? Así como que en las pantallas luego dices, uy, ¿no? O no leyeron, o bueno, ya o están muy cansados de la clase anterior, o ya están hartos de las clases en línea, ¿no? O sea, eso puede evidenciarse, ¿no? Establece cuestiones culturales, ¿no? Obviamente, pues por ejemplo en Italia, ¿no?, gesticulan mucho con las manos, ¿no? Hay significados muy propios, ¿no?, de decir en Italia, pero también en México, en la cultura latina, también utilizamos señas, ¿no? Y se establecen cuestiones arbitrarias, ¿no? Puedes hacer gestos
con la cara, ¿no? Que determinan algo también cultural, pero también con señas, ¿no? Puedes incluso insultar a la gente o puedes levantarle el ánimo, ¿no? Se establecen cuestiones culturales. Hay factores de especialización, ¿no? Que ciertas señas pueden especificar algo en específico, algo concreto, ¿no? Pueden decir algo concretamente, ¿no? En términos arbitrarios, ¿no? Puede describirse, pues podemos determinar, no sé, bueno, ¿qué es lo que me dijo con señas, no? Ah, pues me dijo una seña que establecía tal cosa, ¿no? Es viable, ¿no? O sea, puede describirse. Y pues bueno, si bien la manifestación del lenguaje es por naturaleza verbal, por ello la metonimia de lengua para articular sonidos y con ello establecer un sistema de signos lingüísticos, la idea de lengua como sistema de signos nos permite ubicar fenómenos de significación y comunicación en donde se establece una norma sistemática y un uso, ¿no? O sea, lo que sería una lengua y un habla, ¿no? O sea, podemos decir que cualquier lenguaje tiene estos dos elementos, tiene un sistema de signos y un uso, ¿no? Los lenguajes ajenos a lo verbal se interpretan como otros sistemas de signos, ¿no? En ese sentido viene esa metáfora, ¿no? De que hay lenguajes no humanos a partir de nuestra visión del lenguaje. Si bien podemos establecer una infinidad de lenguajes, precisaremos algunos que tienen que ver con el discurso visual o audiovisual, ¿no? Esto es como una invitación ya a su curso luego de lenguaje, más bien de imagen y discurso audiovisual. Las historietas, pues bueno, tienen recursos, ¿no? Que se apoyan en dibujos, ¿no? Integran lo verbal, ¿no? Y lo icónico y obedecen al gran dinamismo de la historieta, ¿no? Ahí dice Daniel Prieto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un sistema, ¿no? Donde más o menos hay una convención de ver los cuadritos, ¿no? Las viñetas. Podemos establecer que se establece un mensaje, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen, las figuras predictivas son la sinécdoque, la hipérbole y metonimia. En el montaje de una página se logra movilidad, que la técnica se acerca más a los efectos cinematográficos. Bueno, entre la historieta y el cine, pues bueno, hay muchas cosas parecidas, ¿no? Entre los encuadres, etcétera. Cada uno tiene su particularidad, pero siempre hay recursos que se utilizan más, ¿no? O sea, aquí ponen estas figuras retóricas, ¿no? De ejemplo, ¿no? Eh, También, pues bueno, la relación verbal visual es fundamental para un anclaje, ¿no? De redundancia sobre eso. Si se trata de una historieta tradicional, en los relatos alternativos aparecen a menudo relaciones de inferencia, ¿no? Por ejemplo, bueno, estamos hablando de que pues, los cómics de los ochentas, ¿no? Comenzaron a verse formas, ¿no? Bueno, desde la técnica de Will Eisner, pues se rompieron toda esta dimensión de las viñetas. Will Eisner fue como el Orson Welles, ¿no? En el cómic, que alteró como que los patrones, ¿no? Que establecían la dimensión de cómo se comunica uno en un cómic, ¿no? Pero en los ochentas, pues bueno, hubo otras disrupciones, ¿no? The Dark Knight, ¿no? Obviamente, luego, este autor, este, 80s, 90s, todo lo que es del Watchmen, etcétera, hubieron maneras muy contestatarias, ¿no? De usar el cómic, ¿no? Tuvieron un sentido, pero eh, en los 70s también hubo ejercicios, ¿no? De cómics medio surrealistas, ¿no? Cómics alternativos, etcétera, Moebius, ¿no? Milo Manara, ¿no? Son referentes, ¿no? Bueno, hay toda una sería ahí, es todo un curso, ¿no? Pero bueno. El cartel, pues bueno, los carteles, pues bueno, también se establecen a través de una especie de convención, ¿no? Son instrumentos que usan mucho para la publicidad. Bueno, ahorita lo usamos mucho, lo vemos mucho en internet, ¿no? Como, pues, en los pop-ups que a veces nos aparecen en las redes sociales, ¿no? Pero, pues bueno, de algún modo son una especie de cartelitos pequeños, ¿no? Pero a veces se puede establecer a veces cuestiones narrativas o no narrativas, ¿no? Pero pues también tiene esta coincidencia entre cuestión visual y cuestión verbal, ¿no? Em,
Para el cartel habría que señalar como medio los soportes materiales, papeles, tintas, color, ya que en los demás vienen a coincidir medios y mensajes. Bueno, estamos hablando de que, pues, bueno, los carteles clásicos, ¿no? Desde la cultura digital, pues era fundamental tenerlo por medio impreso, ¿no? Todavía existen los espectaculares, carteles en revistas, en parabuses, ¿no? Pero pues obviamente ahí es toda una técnica ver el CMYK, ¿no? De toda la cuestión de cómo se transforman los colores, ¿no? Es que, bueno, son temas más de comunicación gráfica, pero pues se establecen como que patrones, ¿no? Y bueno, existen algunos otros que durante el siglo XX se usaban como el periódico mural, las filminas o diapositivas, ¿no? Otros más novedosos actualmente que se ubican más en el llamado fenómeno transmedia y lo digital, ¿no? Aquí finalmente en el Internet vemos toda una mezcla e hibridación de lenguajes que ya existían, ¿no? Pero hablar de transmedia, pues siempre ha existido, ¿no? Desde la era de las cavernas, desde la era de las pinturas rupestres, ¿no? El fenómeno transmedia siempre ha existido, ¿no? Una pintura rupestre existía porque permitía también los relatos, ¿no? En el momento en que se describía, ¿no? El juego de luces, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, la transmedialidad siempre ha existido, ¿no? Y pues bueno, hay diferencias, ¿no? Hay que ver las diferencias, bueno, ahí me faltó ahí perdón, la diapositiva, ¿no? Hay que ver diferencias entre comunicación y significación, ¿no? Hay que ubicar que gran parte de la reflexión de la comunicación implica el uso de la semiótica en la comunicación en comunidades humanas y culturales. Esta es una visión a lo mejor muy dirigida, por ejemplo, a la visión de Humberto Eco, ¿no? Que pues bueno, cuando hablamos de semiótica a veces se habla siempre de comunidades culturales, ¿no? Y humanas, ¿no? Aunque pueden haber comunidades no humanas, ¿no? Como cuestiones zoosemióticas, ¿no? La comunicación de animales, ¿no? Pero sobre todo, pues bueno, que la mayor parte de reflexión se ubica en cuestiones culturales, ¿no? La semiótica puede ser teórica, descriptiva o aplicada. La ubicación del discurso trabaja más con la escuela estructuralista por el análisis lingüístico de la expresión, ¿no? Hay toda una herencia ahí totalmente con la comunicación escrita y comunicación verbal. El discurso es lo que se establecería es lo que establecería el fenómeno donde se intersecta la comunicación y la significación, dado que alude a ciertas tendencias de elaboración de mensajes, a la preferencia por ciertas estrategias, por ciertos recursos expresivos, a toda una visión retórica por encima de otros, la inclusión de temas, ¿no? Alude a la forma del mensaje o a los recursos expresivos, ¿no? O sea, toda la escuela estructuralista pues tiende más al análisis del discurso, ¿no? El acto expresivo es la puesta en práctica del discurso al seleccionar o combinar elementos o temas dentro de los recursos del lenguaje, ¿no? Por forma o contenido pueden ubicarse discursos como el científico, el religioso, lo cotidiano, lo estético, lo educativo, retóricos, y aterrizarse en textos expositivos, narrativos, descriptivos, argumentativos o instruccionales. Bueno, es toda una visión posible que, bueno, también diríamos ahí de un viejo texto de Daniel Prieto de los 80, ¿no? Pero, o sea, la mayor parte de temas, ¿no? Era lo que siempre aludía, siempre en temas, ¿no? O por forma, ¿no? O sea, pueden establecerse a nivel escrito cierto tipo de clasificaciones que son una especie de visión muy cerrada todavía de tipos de discurso, pero bueno, así más o menos se veía dentro de ciertas medidas de análisis del discurso, ¿no? A finales en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En la comunicación del diseño favorecemos que un cliente tenga una mejor opinión sobre lo que anuncia su selección de consumidor. Bueno, por ejemplo, pensando en los carteles, en la comunicación, pues obviamente, pues nuestro cliente va a ser como nuestro receptor en función de lo que quiera generar para su mercado. O sea, si nosotros tuviéramos una agencia, ¿no? de publicidad, pues lo que establecemos precisamente es esta relación funcional de su mensaje con lo que conocemos sobre un aspecto amplio de una forma de comunicación, ¿no? O sea, si vamos a hacer un cartel tipo cómic, un cartel expresivo, conceptual, etcétera, ¿no? Pues obviamente tendríamos que establecer toda esta relación, ¿no?
Textos, fuentes recomendables, ¿no? De Humberto Eco, La estructura docente, Tratado de Semiótica General, elementos básicos de las representaciones visuales funcionales, ¿no? De Ana Entenza, el texto de Semiótica de Cristeva que ustedes ya revisaron, eh, Daniel Prieto, ¿no? Elementos para análisis del mensaje, em, Sebastián Serrano, La semiótica, una introducción a la teoría de los signos, de Saussure, pues revisar su curso de lingüística general, de Florence Toussaint, ¿no? Crítica a la información de masas, ¿no? Es un texto de bachillerato, pero, o de principios de la carrera también para entender la comunicación. De Alejandra Vital, pues también es una buena introducción para entender a Peirce, ¿no? Y a Saussure, el estudio de los signos, ¿no? Es una comparativa básica. Bueno, de Peirce, pues están las obras completas, no las puse aquí, pero también es una buena referencia. Bueno, de internet, pues bueno, ahí está la Universidad Católica de Chile, ¿no? Tiene esta página, recursos persuasivos en textos publicitarios, ¿no? Son buenas herramientas ahí para ver en semiótica. Em, de Pablo Correa González, ¿no? Un texto de semiótica. Y pues bueno, aquí algunos gráficos, ¿no? Que son, bueno, acompañaron la presentación, bueno, siempre para no perder de vista, este, pues obviamente las referencias, ¿no? Por lo demás, pues bueno, pues bueno, casi ahora sí no, tampoco me interrumpieron mucho. Bueno, es deseable que interrumpan, ¿no? Que participen, ¿no? Para favorecer el desarrollo de la clase. Entonces, bueno, no sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, comentario, ¿no? Sobre todo, pues toda esta parte del texto, no sé cómo les haya ido, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Ah, bueno, tenemos Omar, adelante. Sí, profe. Es que me llamó mucho la atención cuando mencionó lo de la gente, sí, lo que el libro del poder y todos esos libros, de que, o sea, entonces usted considera que es más posible que el mundo cambie la mente y no al revés. O sea, no cree que, sí, o sea, del poder de la mente, no sé si no sé si está bien dicho, de cambiar el mundo, al menos la percepción que uno tiene del mundo y no al revés. No sé si... A ver, deja ver si te entiendo. ¿Te estás refiriendo como que a la posibilidad de transformación de los significados? Sí, exacto. O O... sea, bueno, no necesariamente de certificados, pero, o sea, sí, su opinión de que, porque sí he visto mucha gente que, o sea, tanto apoya de que el pensamiento, la mente es capaz de cambiar Mm. nuestro mundo o cómo lo vemos, pero mucha gente dice que más bien el mundo es el que es capaz de cambiar cómo pensamos. Bueno, mi perspectiva a lo mejor es muy afín a Kant, ¿no? O sea, desde el punto de vista kantiano, la realidad estaría estableciéndose gracias a la visión del sujeto, ¿no? O sea, nosotros determinamos que la realidad tenga sentido, ¿no? A partir de nuestra construcción consciente, ¿no? O sea, somos sujetos, o sea, más bien el fenómeno de la representación, ¿no? Es consciente, ¿no? De algo, ¿no? O sea, cuando nosotros tratamos de significar cualquier cosa, nosotros le damos parte somos sujetos cognoscentes, ¿no? Es la palabra. En ese sentido, pues ya le estamos dando un sentido a las cosas, ¿no? Le estamos dando un valor, ¿no? En otras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, como la fenomenología husserliana, ¿no? Lo que trata es de desbaratar precisamente cuáles son de esos elementos las creencias trascendentales, ¿no? Y tratamos de derivar eso, ¿no? Ahora bien, en la postura persiana, ¿no? Lo que estableceríamos pragmáticamente, ¿no? Es que cada uno de nosotros, ¿no? Tiene la posibilidad de vislumbrar hacia el futuro con un interés particular, ¿no? O sea, llámese la punción de Eros o Thanatos, lo que sea,
tenemos una visión particular de vislumbrar cada uno de nuestros futuros, ¿no? Y tratamos de llegar a ese futuro, ¿no? O sea, intencionalmente. Buscamos los medios para que esas cosas se den, ¿no? A través del razonamiento, no a través de una cuestión simplemente como de tarot o de adivinación, sino que, pues obviamente, vamos a ponerlo en ejemplos prácticos y científicos funcionales, ¿no? 2020 llega la pandemia. Esperamos o confiamos en que, aunque mucha gente a lo mejor no conozca mucho de aspectos específicos, ¿no? Sobre cómo se hace una vacuna, sabe que una vacuna funciona, sabe que una vacuna tiene cierto procedimiento, ¿no? Que es algo parecido al virus que ataca, ¿no? Y obviamente pues genera anticuerpos, ¿sí? Y pues bueno, de ahí, pero ahí se establecieron, por ejemplo, dos disyuntivas, ¿no? Bueno, una disyuntiva, perdón, ¿no? Sería redundante. Eh, la gente que es conspiranoica, ¿no? Y que pues establecía que pues bueno, esto obedece pues al control mundial, ¿no? Y obviamente pues bueno, eso en su mente lo construyes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces políticamente, ¿no? Que a veces gana un candidato y te compras como que el programa, ¿no? Dices, no, pues ya nos va a ir mal en estos 6 años, ¿no? O en Estados Unidos estos 4 años, ¿no? Y te compras esa idea, ¿no? Y lo mentalices y todo lo que te pase, pues obviamente va a ser culpa del gobierno, ¿no? Y entonces lo mentalices, lo proyectas, ¿no? Y así a nivel, pues, expansivo, ¿no? Pues toda la gente lo ve, ¿no? Entonces, pues obviamente, en la cuestión práctica, por ejemplo, de la enfermedad, las vacunas, ¿no? Dices, pues bueno, si bien no todos somos biólogos, ¿no? Sabemos y entendemos cómo funcionan las vacunas, ¿no? Y dices, bueno, aunque yo no esté en el laboratorio de los Sputnik o de los CanSino, etcétera, o de Pfizer, sé que hay un elemento más o menos que debe de llevar un protocolo, etcétera, ¿no? Para llegar a una vacuna, ¿no? Y dices, pues se establece con una fe, ¿no? Al carácter deductivo, ¿no? Y entonces dices, pues acepto ponerme la vacuna porque deseo que si me enfermo, puedo vivir, ¿no? Es mi hipótesis, ¿no? Es que si me pongo la vacuna, pues bueno, tengo mayores posibilidades de sobrevivir al COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? La transformación viene, pues obviamente, precisamente elaborada también en un fenómeno colectivo, ¿no? Pero ahí llegaríamos de manera muy parecida a lo que sería la praxis marxista, ¿no? O sea, es el modo consciente colectivo, ¿no? La cual permite que esta transformación se logre, ¿no? La visión obviamente pragmatista, ¿no? Obedece, obedece también a la práctica colectiva, solamente que la visión pragmática es que es como estas técnicas de fútbol inglés de los años 70, 80, que es el fútbol estadístico, en que entre más llegue un jugador a la línea de portería, hay posibilidades de gol, ¿no? Entonces, la técnica inglesa creo que era subyacente de tratar de llegar todos a la meta, ¿no? Entonces hay más posibilidad de que lleguen. Entonces, más o menos algo pasa por el estilo, ¿no? Que la educación, en términos pragmáticos, que muchos lleguen a generar una idea, ¿no? Porque cuando llega la idea, anotas el gol y favoreces al colectivo, favoreces al equipo, ¿no? En ese sentido es como muchas veces funciona toda esta visión pragmatista. Entonces, sí, es un poco como pensar como en la película de Ants, ¿no? De hormiguitas, ¿no? O sea, la visión de uno permite transformar al mundo, pero siempre y cuando sea coetánea, ¿no? O sea, se pueda ver reflejada sistémicamente, ¿no? En términos, por ejemplo, culturales, pues sería la semiósfera, ¿no? Las teorías rusas, ¿no? Que un elemento se esparce, que sea útil, ¿no? Y lo mismo a veces pasa, ¿no? Lo podemos analizar en cuestiones viral de internet, ¿no? Surge un meme, un meme chistoso, ¿no? Se viraliza porque tiene impacto. Es una visión muy pueril, pragmatista, pero
genera, ¿no? A lo mejor genera risa colectiva. Del mismo modo, una idea, estamos frente a generar, ¿no? Al poder de transformar al mundo, pero obviamente uno solo tampoco puede, ¿no? Porque sería creer precisamente que el intérprete cambia el mundo, pero en realidad es el interpretante, ¿no? El interpretante como la parte mental que sí podemos contagiar a otros, ¿no? O sea, si algo es útil, le va a funcionar a todos, ¿no? Obviamente diríamos, pues bueno, ¿qué pasó con Copérnico? ¿Qué pasó con esas ideas que dejaron la semilla, ¿no? Dejaron la semilla y obviamente dejaron a algún lector, dice, tiene evidencia, ¿no? Tiene sentido, ¿no? No sé si era, se me va el nombre de, creo que era Erastótenes, ¿no? Toda esta parte, ¿no? De la inclinación que ya se vislumbraba, ¿no? Que el mundo era redondo, ¿no? En ese sentido, este, o sea, cualquier conocimiento aislado, pues en algún momento va a ser funcional, o sea, va a ser operativo, ¿no? O sea, el carácter de la ciencia se va a tener que abrir paso, ¿no? O sea, en algún momento o sea, las creencias, ¿no? Hay creencias que van a quedar en el olvido, ¿no? Pero la visión pragmatista obedece como un curso evolutivo, ¿no? De la idea. O sea, nosotros somos instrumentos, ¿no? Pero la ciencia se va a tener que abrir paso, ¿no? Gracias a la ciencia, bueno, ahorita obviamente en internet hay mucha tontería en términos de YouTube, etcétera, y de teorías de la conspiración, como si la ciencia fuera culpable de nuestros males sociales, ¿no? Pero gracias a la ciencia es que se ha logrado, pues, extender la vida a modos que antes no se podían, ¿no? Podemos hablar de enfermedades precisamente porque se ha extendido más allá de la media de vida, más allá de los 70 años, ¿no? Y obviamente, pues, la, este, en términos prácticos, es gracias a los pocos avances que se han dado en estos 500 años, ¿no? Este, pero es gracias a ello, ¿no? Y es precisamente apoyar ese sentido, ¿no? De la ciencia, ¿no? Por eso, em, en este punto de vista, como que, pues bueno, sí es interesante hablar de algunas construcciones sociales, ¿no? En algunos puntos de vista de la comunicación, pero desde el punto de vista semiótica, pues nosotros tenemos que articular más puentes en favorecer precisamente el desarrollo científico, ¿no? En el sentido de la evidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido es la única vía, ¿no? De transformación del mundo, ¿no? No quiere decir que en lo político no exista, ¿no? Pero pues bueno, eso ya obedece más a una práctica sociocultural, ¿no? Bueno, no sé, bueno, ahora em, no me dejen con la plática monumental, ¿no? Estos no son charlas eh, ¿cómo se llama? Personales, ¿no? No sé qué opinan, cómo les fue con la lectura. Digo, algunos vi que les costó trabajo ahí más Cristeva, pero bueno. Alfredo Caudillo, adelante. Ah, sí, profe. Bueno, de lo que me llamó la atención de la lectura es el manejo que tiene el autor. Leía Serrano Ujú, y me causó curiosidad la parte de los signos y los símbolos, ¿no? ok, El hecho de que no se puede, o se puede comunicar, ¿no? De manera no verbal, pues es a base de los símbolos. Pero aún a esto me surgió una duda, profe. Un símbolo, ¿cómo nace? ¿Cómo se conceptualiza un símbolo? ¿A partir de la forma de un objeto? O, bueno, también pongo como ejemplo la parte, esta parte religiosa, ¿no? Que también, por cierto, menciona que un símbolo pues puede ordenar o puede mandar a un cierto grupo de personas. Y en la parte religiosa, pues la cruz latina, ¿no? No nos vayamos tan lejos. La cruz latina, pues es la parte de deidad, de divinidad, y pues prácticamente se le tiene respeto. Y bueno, tomando este ejemplo, ¿cómo se conceptualiza un
símbolo de algún elemento. Ok, bueno. Parece una pregunta sencilla, pero en realidad es muy, muy profunda y muy amplia, ¿no? Primero, pues habría que determinar, ¿no? Como cualquier semiótica teórica, obviamente que determinamos por símbolo y que determinamos por signo, ¿no? Vámonos con la teoría, vamos con perspectivas, ¿no? Porque obviamente también la teoría está vislumbrada por cierto punto de vista. Pongámoslo así, ¿no? Saussure hablaba que existen signos y símbolos, ¿no? De hecho, cuando habla Saussure de signos, privilegia a los signos lingüísticos, ¿no? Y cuando hablaba de significante, él dice, pues se trata de una cuestión de signo, ¿no? No de símbolo, ¿no? Porque los símbolos pueden cambiar en el tiempo, etcétera, ¿no? Y ponían por ahí el ejemplo, como ejemplo de la balanza, ¿no? De la justicia, etcétera, como en la parte visual, ¿no? En la parte visual del símbolo, ¿no? Esa es una perspectiva en donde dice, pues bueno, el símbolo es aquello que se va a transformar y que está ajeno como que a esta parte lingüística y esta parte visual, ¿no? Luego llega Peirce, ¿no? Y dice, el símbolo es una especie de signo que está dado por una convención, dado una terceridad que le llamamos la deducción para establecer una relación con algo, ¿no? Arbitrario, ¿no? Entonces puedes establecer, ¿no? La figura del Che Guevara, ¿no? Pero eso puede determinar convencionalmente que a lo mejor simboliza la revolución. Y en ese sentido también llega una paradoja aquí, ¿no? Porque el símbolo para Peirce también podría ser una palabra escrita. Una palabra escrita es la que tú quieras, por ejemplo, perro, bandera, etcétera. Hay una convención que establece que una palabra se puede simbolizar, ¿no? De hecho, en la antigüedad, Aristóteles, cuando hablaba de símbolon, se refería a la palabra, ¿no? A la cuestión verbal, ¿no? O sea, porque la palabra se determinaba, ¿no? En el valor más amplio, ¿no? De lo que podría significar algo, ¿no? Entonces ahí viene una paradoja como que de perspectivas, ¿no? Entre la paradoja que dice Saussure, ¿no? Dice, lo que él establece como signo lingüístico, para Peirce va a ser, pues, obviamente un símbolo, ¿no? Entonces, yo, pues, obviamente, corro más dentro de la línea persiana, ¿no? Entonces, haciendo alusión precisamente a esta parte del símbolo que puede ser cualquier cosa, bueno, el símbolo es un tipo de signo, ¿no? Es un tipo de signo en específico, ¿no? No es que pueda ser cualquier cosa, sino más bien que en términos de deducción, ¿no? Podemos establecer una relación con aquello que vemos como convencionalmente, ¿no? Obviamente en las definiciones a lo mejor más funcionales, ¿no? Pensando, por ejemplo, en otros textos, ¿no? Como Cassirer, etcétera, ¿no? Dentro de ciertas líneas antropológicas. El símbolo, pues siempre se le ha dado una connotación dentro del aspecto cultural, ¿no? El símbolo puede significar o sintetizar todo lo que es una cultura, ¿no? Lo que yo te diría simplemente es que el símbolo surge a partir de una convención social. Pueden haber idiolectos que lo puedan interpretar, ¿no? No, pues es que esto me puede significar algo, pero es muy particular. Lo que puedes transmitir, ¿no? Por ejemplo, en una religión, la cruz, ¿no? Que la cruz, pues bueno, la cruz viene, ¿no? Por ejemplo, desde figuras egipcias, ¿no? O sea, cuando se hace más un análisis de la evolución del símbolo de la cruz, ¿no? Y obviamente, pues de la figura cristiana, pues obviamente eh, es un sincretismo de culturas solares, ¿no? Que, bueno, si bien la cultura judio-cristiana no había determinado que Cristo había nacido el 25 de diciembre, este, el mensaje cristiano sí obedece muchas veces a elementos que están plagados de otros tipos de dioses, como Mitra, Horus, etc. Entonces, pues más bien es una construcción colectiva, ¿no? Y ahí pues sí es un poco ambigua la respuesta, no puedes determinar cómo se construye, pero sí puedes determinar, ¿no? En la mente, ¿no? Que
a través de un proceso deductivo puedes determinar, ¿no? Si de acuerdo a mi bagaje interno de la mente, puedo determinar que eso significa algo, ¿no? Históricamente o culturalmente podemos determinar, pues, lo mismo que le comentaba Omar, o sea, finalmente hay una cuestión personal, ¿no? Que en algún momento se invade, ¿no? A la idea, ¿no? Y en la mente colectiva, ¿no? Se esparce, ¿no? Se vuelve funcional. Es así como, por ejemplo, tiene funcionalidad cualquier símbolo, ¿no? Determinado, ¿no? En el curso del tiempo el símbolo puede transformarse, ¿no? Como por ejemplo la suástica, ¿no? La suástica oriental, ¿no? Que en algún momento pues, tenía un sentido espiritual muy diferente a la del Tercer Reich, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces pueden haber construcciones totalmente diferentes, ¿no? De acuerdo ahí a la relación entre los habitantes de una comunidad, ¿no? Que le dan sentido a ese discurso, ¿no? Pero pues más o menos ahí estaríamos más cerca de entender a lo mejor la respuesta de tu pregunta cuando leamos precisamente a Roland Barthes, más que nada con no tanto con el símbolo, sino con la mitología, ¿no? O sea, el surgimiento de la mitología o el mito, ¿no? El mito de algo, ¿no? Porque el mito sí se engloba muchas veces con una parte ritual, pero que esa parte ritual es totalmente simbólica, que es lo que sostiene, ¿no? Al significado mismo, ¿no? Digo, espero haber dado más bien como que las herramientas no es una respuesta que tenga un sentido claro de cuándo, pero podemos intuir filosóficamente, culturalmente, que más o menos así se establecería, ¿no? El valor, ¿no? Y más que lo difícil de un símbolo no es el símbolo por sí mismo, ¿no? Sino el valor de la significación. Eso es lo que da sentido a cualquier signo. Muy bien. Vamos con Gabriela, adelante. Buenas tardes, profesor. Bueno, pues la verdad es que a mí sí me costaron las dos lecturas, me costaron entenderlas. ¿Cómo se dice? Terminé por comprenderlas aquí en la clase. Pero lo que yo puedo aportar es que me acuerdo que en la última parte de Cristeva nos pone un ejemplo de cómo Carlos Marx saca no sé si es simbolización o significado, pero ve que saca el valor de uso o valor de desuso para poder entender lo que es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, eso es lo que tienen que hacer ese es el propósito de la significación, bueno, de los signos y de los símbolos, dar explicación a algo que puede que no lo tenga. Ok, mencionas un punto angular, sobre todo en esta perspectiva de Cristeva, en donde obviamente, pues bueno, el perfil de Cristeva, ¿no? Toda esta dimensión, ¿no? Pues de la escuela, ¿no? Derivada, ¿no? De la visión rusa, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues va a retomar muchas veces los aspectos, ¿no? De la cuestión marxista. Y pues bueno, no sé qué tan forzado fue para Kristeva mezclar esta cuestión de valor de uso, pero sí puedo decir que, bueno, en términos, por ejemplo, sociorianos, ¿no? También había esta mezcla de lo que era el valor, ¿no? El valor de intercambio, ¿no? Del significado, ¿no? O sea, cuando intercambiamos palabras, intercambiamos valores, ¿no? Que luego lo va a retomar en algún momento Claude Lévi-Strauss, ¿no? Con los tres tipos de intercambio, que dice hay intercambio de mercancías, ¿no? Intercambio de mujeres, ¿no? E intercambio de comunicativo, ¿no? Que bueno, ya en algún momento, cuando lleguen a significación o revisen por ahí estos tres tipos de valores, ¿no? Que bueno, tienen un sentido sociocultural, ¿no? Y esto que mencionas, ¿no? El valor de uso precisamente va a ser fundamental para mezclarlo precisamente con la teoría marxista, porque si un signo no se usa, pues obviamente muere, ¿no? O sea, hay signos que quedan en desuso, ¿no? Por ejemplo, la palabra cofaina, ¿no? La palabra de cofaina, pues que sería el casco de Mambrino para, por ejemplo, el Quijote, ¿no?
la cofaina pues es un lugar donde alguien se lava las manos, ¿no? No existían los lavabos, ¿no? Entonces uno vertía agua y pues se lavaba, ¿no? Y luego echaba el agua por ahí, ¿no? A la ventana, ¿no? Entonces, es un objeto que ya no tiene uso, ¿no? Cotidiano, ¿no? Lo mismo va a ser el signo, o sea, es un signo que ya raramente se usa. Se usa pues, a nivel literario, ¿no? A nivel anecdotario, histórico, ¿no? Eh, y obviamente, pues, o por ejemplo, toda esta intención de hablar en el siglo pasado, ¿no? En Esperanto, ¿no? Pues bueno, palabras que tuvieron valor de uso intencional, pero no hubo un desuso, ¿no? Entonces, en el sentido como también funciona la mercancía, ¿no? Valor de cambio, valor de uso, pues lo mismo va a tener. En algún momento también lo va a establecer Jean Baudrillard, ¿no? Que habla de los valores de valor de uso, valor de cambio y valores agregados ahí al signo, ¿no? Que va a ser una mezcla también de la visión marxista, ¿no? Con la representación. Pero digamos que a lo que más se refleja, por ejemplo, a la teoría clásica estructural es que, pues, si no hay valor de uso es que no hay un uso, no hay un habla, ¿no? No hay un habla, ¿no? Por ejemplo, ahorita se nos está tratando así como integrar a nivel económico el Bitcoin o las monedas digitales, ¿no? Ha sido coincidencia precisamente de entrarle a los valores de cambio comunicativo, por ejemplo, en la agenda de lenguaje inclusive, ¿no? O sea, son valores de cambio que no todos aceptamos, ¿no? En ese sentido, em, es como tienes una moneda de cambio, ¿no? Y dices, pues yo no te cambio esa moneda, yo no acepto el lenguaje inclusive, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, pero es que tienes que aceptarla, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues, la única institución que lo va a responder es cuando el colectivo diga, bueno, ya la entiendo, ¿no? Tiene sentido, pues ya la comienzas a escribir con ello, ¿no? Entonces ahí es cuando ya, por ejemplo, tiene un valor de cambio, eh, este, em, estamos del desuso al uso, ahí más bien, ¿no? Digo, ahí quien tiene que responder pues es la institución de la lengua, ¿no? El colectivo, ¿no? O sea, no que, pues, habrá gente que no le gusta, habrá gente que sí le gusta, ¿no? Y dice, pues yo a lo mejor sí acepto que me digas con todos, etcétera, ¿no? Eh, que, y dices, bueno, ahí tiene un uso, ¿no? Un valor de uso es funcional, ¿no? O sea, tiene valor de cambio, ¿no? Puede ser entendible, cognoscible, ¿no? Que muchas veces es cognoscible, o sea, realmente es entendible, ¿no? Pero ahí más bien como que, pero a que tú lo vuelvas a responder en la funcionalidad, pues bueno, ahí depende, ¿no? La comunidad, ¿no? Y por ejemplo, yo no es que personalmente esté en contra o a favor de ese lenguaje, ¿no? Simplemente pues un fenómeno dialectal, ¿no? Que tendremos que esperar, ¿no? Que a ver si se acepta o no, ¿no? Lo que sí estoy en contra es que una institución de gobierno te lo imponga, ¿no? Porque, pues bueno, llegaríamos al mismo caso, ¿no? A que una institución te diga no lo uses, ¿no? Porque pues finalmente las instituciones gubernamentales no tienen por qué, lo pueden permitir, pero no te lo pueden imponer, ¿no? Entonces ahí es una cuestión que el curso, bueno, en algún momento le preguntaron a Chomsky, ¿no? Pues, y dijo más o menos lo mismo, o sea, pues no es mi caso como lingüista determinar si está bien o mal, ¿no? O sea, eso lo determinan los hablantes, ¿no? Y la institución de la lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido, es precisamente, y bueno, y en esta mezcla rara que hace Cristeva, ¿no? Retomándolo, pues tiene ese valor de cambio, el valor de uso, ¿no? En el sentido muy metafórico como la mercancía, ¿no? Por eso es a veces un poco complicado leer a Cristeva, es una buena introducción, pero veremos que, pues bueno, obedece más bien a cierto tipo de perspectivas, que lo más valioso de Cristeva es cuando retoma en algún momento después a autores importantes rusos como Mikhail Bakhtin, ¿no? Que es un autor que si bien a veces no hay un tema en específico, por ejemplo, en alguna materia, ¿no? de la carrera, ¿no? Bueno, al menos del plan de estudios actual, ¿no? En algún momento lo mencionamos en teorías de la significación, por ahí va a ser importante precisamente porque tiene que ver con cómo hablamos, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Pero bueno, Cristeva es interesante como para adentrarnos, ¿no? Pero a veces no es de mis autoras favoritas en términos para introducirnos a la semiótica, pero bueno, sirve, por ejemplo, para este nivel como de lenguaje en general, ¿no? Adentrarnos, ¿no? En ese sentido funciona bien el texto y pues para mezclar como esta parte social, ¿no? Con la parte lingüística, ¿no? Y pues bueno, precisamente estas clases, estas sesiones son para precisamente preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que les costó trabajo, ¿no? Traté de sintetizar, pues bueno, varios textos en la funcionalidad de lo que tenemos que indagar, ¿no? La siguiente sesión vamos a revisar, si mal no recuerdo, creo que es el texto de Ferraris, ¿no? Sobre hermenéutica. Por ahí tendrán ahí un articulillo sobre lo que es la pragmática, aunque ya lo de la pragmática yo espero que ya lo comiencen ahorita a barajear un poquito con esta presentación. Lo importante que vamos a darle las siguientes sesiones a entender que así como vimos teorías del lenguaje desde la visión lingüística y la visión semiótica, pues le daremos pie a cómo la hermenéutica trabaja la visión del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguien más, ya estamos sobre tiempo, sobre la una, ¿no? Entonces, para ya no quitarles el tiempo, sobre todo los que están ahí en la facultad, ¿no? Pues bueno, disculpen un poco la tos, ¿no? Ya es mi 12º día, desde el primer síntoma de COVID, ¿no? Pero pues bueno, no hay que bajar la guardia. Bueno, supuestamente ahorita ya, creo que ya no puedo, ya no contagio a partir del 10º día, entonces, pero de todas maneras, pues permaneceré unos días, ¿no? En encierro, pero, todos los que estén saliendo, pues bueno, cuídense mucho, fomenten precisamente las medidas de cuidado, ¿no? Hablando de ciencia, eh, obviamente haciendo a un lado todas las fake news, etcétera, ¿no? Y los antivacunas, ¿no? Y sí, bueno, sí tomo por ahí, bueno, la mayor parte de esto siempre la batalla la tiene que dar el cuerpo. Cuando están vacunados, pues, da uno precisamente con los anticuerpos, ¿no? Y sí, bueno, sí he tomado miel y limón, hay test de 12 flores, ¿no? Con miel, etcétera. Pero pues realmente son como, bueno, la miel es un poco astringente, pues es un tipo de alcohol más o menos, bueno, limpia, ¿no? Y suaviza, ¿no? Lo que es molesto es la tos todavía. Pero, pues obviamente, pues sí he tomado tratamiento, bueno, más que tratamiento, pues un acompañamiento, ¿no? Paracetamol, desinflamatorios, ¿no? Pero la batalla, pues la tiene que dar, pues obviamente la reacción de los anticuerpos, ¿no? Y sí, pues bueno, hay muchas recomendaciones, ¿no? Pero si a ustedes les da, pues obviamente espero que sea en el cuadro más leve, ¿no? Como se espera. Y pues bueno, también es necesario, ¿no? En este sentido, pues son las salidas en que el virus y el cuerpo humano, pues tenemos que vivir en el futuro, ¿no? Esperemos que las nuevas variantes que sigan a Omicron, pues sean más leves, ¿no? Y que se tornen más cotidianos, ¿no? Lamento por todos aquellos que no alcanzaron la vacuna, muchos de ellos a veces colegas, ¿no? Que también desafortunadamente fallecieron, pero pues bueno, ustedes que tienen la oportunidad, pues bueno, no se pierdan de su vacuna, etcétera, y fomenten, ¿no? Fomenten eso, ¿no? Sin más, pues bueno, gracias por los mensajes, los estoy leyendo, ¿no? También ustedes cuídense mucho, ¿no? Sobre todo muchos de ustedes que ya por ahí están en la facultad, no bajen la guardia, usen su cubrebocas cuando salgan, ¿no? Lávense las manos, es importantísimo, ¿no? Las medidas básicas, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes, les agradezco esta sesión. Y pues sigan leyendo, ya estuve revisando sus trabajos, también por la enfermedad me dilaté un poquito a revisarlos, ¿no? Pero ahora sí ya estoy como que en tiempos y pues bueno,
ahora sí los trabajos que lleguen el día de hoy, pues ya en el curso de la semana los estaré revisando. Muchas gracias, bonita semana, cuídense mucho y hasta la próxima. Igual, profe. Ay, Hasta luego, profesor. hasta luego.